Imagina perderlo todo de la noche a la mañana. Tu riqueza, tu familia, tu salud. ¿Cómo reaccionarías? Esta es la historia de Job, un hombre que pasó de tenerlo todo a enfrentarse a las pruebas más difíciles. Su lucha no solo fue con las adversidades, sino también con las preguntas sobre el sentido de su sufrimiento. Descúbrelo a lo largo de su historia. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. En una tierra llamada Uz, vivía un hombre llamado Job, conocido por ser justo, honesto y fiel a Dios. Job tenía una vida próspera. Era rico, tenía muchos animales, siervos y una gran familia con 10 hijos. Su devoción era ejemplar, ya que constantemente ofrecía sacrificios a Dios, incluso por si alguno de sus hijos había pecado sin darse cuenta. Todo parecía perfecto, y Job era considerado el hombre más respetado de la región. Un día en el cielo se presentó un evento singular. Los ángeles se reunieron ante Dios, y entre ellos apareció Satanás, quien había estado recorriendo la tierra. Dios mencionó a Job, destacando su fidelidad y rectitud. Satanás respondió cuestionando si Job era realmente fiel por amor a Dios o simplemente porque había recibido bendiciones y protección. Propuso que, si se le quitaban sus bienes y comodidades, Job seguramente maldeciría a Dios. Dios aceptó el desafío, pero puso un límite. No se debía tocar la vida de Job. Así comenzó una serie de pruebas que cambiarían la vida de Job para siempre. En un solo día, mensajeros llegaron con noticias devastadoras. Sus bueyes y burros fueron robados por saqueadores. Sus ovejas fueron quemadas por fuego del cielo. Sus camellos fueron tomados por bandidos. Y lo más doloroso, un fuerte viento derrumbó la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. Job quedó en ruinas, pero en medio de su dolor se inclinó en el suelo y dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios. Tras perder todo lo que tenía, Job se sumió en una profunda tristeza, pero no maldijo a Dios. En su angustia, se rasuró la cabeza y se vistió de saco en señal de luto. 3 amigos suyos, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su calamidad, decidieron visitarlo para consolarlo. Cuando llegaron, no lo reconocieron debido a lo mucho que había cambiado por el sufrimiento. Se sentaron a su lado en silencio durante 7 días, sin decir una palabra, pues veían su dolor tan profundo que no sabían qué decir. Finalmente, Job rompió el silencio y comenzó a lamentarse, deseando no haber nacido. Expresó su angustia y su confusión, preguntándose por qué Dios lo había permitido vivir para experimentar tal sufrimiento. Dijo que era mejor nunca haber nacido que vivir una vida llena de dolor. Sus amigos, al escuchar estas palabras, empezaron a hablar y trataron de consolarlo, pero lo hicieron de manera que Job no pudo entender. Elifaz fue el primero en hablar y le dijo que probablemente su sufrimiento era consecuencia de un pecado que él había cometido, ya que según su visión, nadie sufre sin haber hecho algo malo. Job, sin embargo, rechazó la acusación y defendió su inocencia. Dijo que no sabía por qué estaba sufriendo, pero que no había hecho nada que mereciera tal castigo. Continuó pidiendo una explicación a Dios, aunque no culpaba a Dios por su sufrimiento, sino que deseaba entender el motivo detrás de todo lo que le había sucedido. Job continuó su conversación con sus amigos, rechazando las acusaciones de Elifaz. En su respuesta, les explicó que, aunque no comprendía por qué sufría, sabía que no merecía tal castigo. Afirmó que había vivido con rectitud y que sus acciones no podían haber sido la causa de su sufrimiento. Les pidió que no lo juzgaran sin saber la verdad y que, si había algo de culpa en él, solo Dios podría juzgarlo. Sus amigos, sin embargo,
insistieron en que debía haber pecado de alguna manera, porque para ellos la justicia de Dios era clara. El que hace el mal recibe sufrimiento, y el que hace el bien recibe bendiciones. Así, comenzaron a interrogar a Job, buscando evidencias de su pecado oculto. Pero Job, confundido y desesperado, insistió en que no había cometido ninguna falta grave que justificara su sufrimiento. Sus respuestas fueron más agudas, y en un momento llegó a cuestionar la justicia misma de Dios, expresando que el sufrimiento no siempre parecía estar relacionado con las acciones de las personas. En su angustia, Job deseaba hablar directamente con Dios para entender por qué le había sucedido todo eso. A veces sentía que el sufrimiento no tenía sentido y que no había razón alguna detrás de su dolor. No quería culpar a Dios, pero sentía que algo estaba mal. Job expresaba su frustración, pero nunca perdió la fe en que Dios tenía el control, aunque no podía comprender el propósito detrás de su prueba. A pesar de sus dudas y cuestionamientos, Job no dejaba de clamar por una respuesta, con la esperanza de que algún día entendería por qué pasaba por todo eso. A medida que Job continuaba su conversación con sus amigos, Zofar, el último de ellos, tomó la palabra. Como los demás, Zofar insistió en que Job debía haber hecho algo malo para merecer tan grandes sufrimientos. Según su punto de vista, el castigo de Job era aún menor que lo que realmente merecía, y le dijo que debía arrepentirse rápidamente ante Dios para que todo mejorara. Zofar creía que Dios había hablado a través de su sufrimiento y que si Job se arrepentía, todo lo perdido podría ser restaurado. Job, sin embargo, continuó defendiendo su inocencia y rechazó las palabras de sus amigos. Siguió insistiendo en que no entendía por qué estaba sufriendo, pero que no había cometido ningún pecado grave que justificara tal tormento. En lugar de rendirse o simplemente aceptar sus acusaciones, Job expresó sus dudas y continuó con su lucha interior. En un momento, llegó a preguntar por qué los malvados prosperaban mientras él, que había sido justo, estaba sufriendo de esta manera. Al mismo tiempo, Job comenzó a sentirse cada vez más desesperado. Sentía que Dios no le estaba respondiendo y que la vida no tenía sentido si no podía entender el propósito de su sufrimiento. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Job no abandonó completamente la esperanza. Luchaba con su dolor, pero al mismo tiempo mantenía la fe de que, en algún momento, recibiría una respuesta de Dios. A pesar de las palabras de sus amigos, Job seguía buscando la justicia y la comprensión divina, y no se conformaba con una respuesta que no fuera clara y verdadera. En su frustración, Job continuó buscando una explicación a su sufrimiento. Aunque sus amigos insistían en que debía haber pecado, Job se aferraba a la idea de que su sufrimiento no era el resultado de una mala acción. A medida que su conversación con ellos avanzaba, Job comenzó a preguntarse si Dios realmente era justo en su trato con los hombres. Expresó que, a pesar de ser un hombre recto, no entendía por qué Dios permitía que él sufriera mientras que los malvados a menudo prosperaban. Job también empezó a sentir que su situación era tan desesperante que ni siquiera podía encontrar consuelo en la idea de que había un castigo justo por su sufrimiento. Sentía que su caso era único y que incluso si se arrepintiera, no sería escuchado. El sufrimiento le pareció interminable y comenzó a decir que su vida no tenía sentido, que todo era vano y que su existencia solo le traía dolor. En medio de sus cuestionamientos, Job se atrevió a desafiar la idea de que todo sufrimiento era una consecuencia directa de un pecado. Exigió una audiencia con Dios, deseando tener una oportunidad para explicar su caso y obtener respuestas. Quería saber por qué Dios permitía el sufrimiento de los justos y no entendía por qué había sido escogido para tan gran prueba. Al mismo tiempo,
Job seguía aferrándose a su fe, creyendo que aunque no entendiera la razón, Dios aún tenía el control. Su lucha interna lo llevó a un punto en el que, a pesar de la angustia, no abandonó su deseo de encontrar la verdad. Job sabía que las respuestas no venían de sus amigos ni de sus propias suposiciones, sino que solo Dios podría darle la razón detrás de su sufrimiento. Sin embargo, se sentía abandonado y cada vez más confundido. La lucha por comprender el propósito de su dolor era profunda y difícil, pero Job no perdía la esperanza de que en algún momento la justicia y la respuesta divina se revelarían. Finalmente, después de mucho sufrimiento y de las conversaciones con sus amigos, Job tuvo un momento de reflexión profunda. Aunque seguía sintiendo una gran desesperación, comenzó a comprender que su lucha no solo era contra su sufrimiento, sino también contra la incomprensión humana sobre el propósito divino. Sin embargo, Job también comenzó a reconocer que, a pesar de todo, Dios tenía una sabiduría que él no podía comprender por completo. Aunque no podía entender por qué estaba pasando por todo eso, aceptó que no estaba en posición de cuestionar los designios de Dios. En este momento de introspección, Job se dio cuenta de que su sufrimiento no se debía a un castigo directo por sus pecados. Sin embargo, al mismo tiempo, entendió que el sufrimiento era un misterio que trascendía su capacidad para comprenderlo. Sintió una mezcla de resignación y humildad, reconociendo que, aunque no podía encontrar respuestas satisfactorias, aún confiaba en la justicia y sabiduría de Dios. De repente, Dios respondió a Job, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de darle una explicación directa de por qué sufría, Dios le mostró la grandeza y el misterio de su creación. Le habló del vasto universo, de los animales y de la complejidad de la naturaleza, preguntándole si Job podía comprender cómo funcionaba todo eso. A través de sus preguntas, Dios le mostró a Job que, siendo un ser humano limitado, no podía esperar comprender todo lo que Dios había creado y ordenado en el universo. Dios, al hablarle a Job, no le dio una respuesta clara sobre por qué sufría, pero lo desafió a reconocer su lugar en el mundo y en el plan divino. A través de este diálogo, Job comenzó a darse cuenta de que no era necesario entender todos los misterios para confiar en la sabiduría infinita de Dios. A pesar de su dolor, Job empezó a comprender que su sufrimiento no era algo aislado, sino parte de algo mucho más grande que él. Tras la respuesta de Dios, Job se sintió profundamente conmovido y humillado. Al escuchar las preguntas de Dios sobre la creación y el orden del mundo, Job comprendió lo pequeño que era en comparación con la vastedad del universo y la sabiduría infinita de Dios. En lugar de recibir una explicación sobre el porqué de su sufrimiento, Job entendió que su visión del mundo y de Dios era limitada. Reconoció que no tenía derecho a cuestionar a Dios, ya que no podía comprender el alcance de su poder y conocimiento. Job, entonces, se arrepintió de sus palabras previas. Había hablado sin entender completamente y se dio cuenta de que su sufrimiento, aunque inmenso, era solo una parte de un plan divino mucho más grande. Reconoció que no era capaz de comprender todos los misterios del universo y con humildad aceptó su lugar en el vasto esquema de las cosas. Job admitió que no tenía respuestas a todas sus preguntas, pero en su corazón comprendió que confiar en Dios era lo correcto, incluso sin tener explicaciones claras. Al final, Job reconoció la soberanía de Dios y su propio limitado entendimiento. No era necesario que Dios justificara cada uno de sus actos, ya que el sufrimiento, la vida y la muerte estaban bajo el control de un ser divino mucho más sabio y poderoso. Esta aceptación trajo paz al corazón de Job. Ya no se aferraba a la idea de obtener respuestas que lo satisficieran por completo. En cambio, encontró consuelo en la fe y en la comprensión de que Dios
en su infinita sabiduría, tenía un propósito incluso para el sufrimiento humano. Con este cambio de perspectiva, Job se sintió renovado y finalmente encontró la paz en su alma. Ya no se veía a sí mismo como alguien que necesitaba exigir respuestas, sino como un ser humano que debía confiar en la bondad y justicia de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían incomprensibles. Después de su conversación con Dios, Job pasó por una profunda transformación interna. Ya no sentía la necesidad de desafiar o entender completamente los motivos detrás de su sufrimiento. Aunque su dolor seguía presente, encontró una nueva fortaleza en su fe. Job se dio cuenta de que el sufrimiento, aunque doloroso, no definía su relación con Dios. En lugar de centrarse en las preguntas sin respuesta, Job eligió confiar en el plan divino, aceptando que la sabiduría de Dios trascendía su entendimiento humano. Al final de su prueba, Dios habló nuevamente, esta vez dirigiéndose a los 3 amigos de Job. Les dijo que habían hablado incorrectamente sobre él y que no habían hablado con la verdad. Les ordenó que ofrecieran sacrificios y pidieran perdón por sus palabras. Job, como hombre recto, debía orar por ellos para que fueran perdonados. A través de esto, Job mostró misericordia y perdonó a sus amigos, que habían intentado juzgarlo y darle explicaciones erróneas sobre su sufrimiento. Después de esta restauración espiritual y la reconciliación con sus amigos, Job también experimentó una restauración en su vida material. Dios le devolvió todo lo que había perdido, más riquezas que antes, una nueva familia e incluso una larga vida para disfrutar de sus bendiciones. Job vio cómo su vida se reconstruía, pero esta vez no solo con prosperidad material, sino también con una profunda sabiduría espiritual que lo hacía más cercano a Dios. El final de la historia de Job muestra que, aunque el sufrimiento es inevitable, el proceso de superarlo puede llevar a una mayor comprensión y cercanía con Dios. Job, al haber pasado por la prueba del sufrimiento y al haber reconocido la soberanía divina, encontró un nuevo sentido de paz y satisfacción. Su historia se convirtió en un testimonio de fe, paciencia y esperanza para todos aquellos que enfrentan dificultades en la vida, recordando que, aunque no siempre comprendemos el porqué del sufrimiento, la fe y la confianza en Dios nos pueden guiar a través de los momentos más oscuros. Tras la restauración de Job, él vivió el resto de su vida en paz y prosperidad. Su relación con Dios, que antes era una lucha de dudas y sufrimiento, ahora estaba cimentada en una fe más profunda y madura. Job entendió que su sufrimiento no había sido en vano, ya que a través de él había alcanzado una comprensión más clara de la grandeza de Dios. Aunque nunca recibió una respuesta directa sobre por qué había sufrido, Job había aprendido a confiar en el plan divino, sin importar lo incomprensible que pudiera parecer en un momento dado. A medida que pasaron los años, Job se convirtió en un ejemplo para su comunidad. La gente acudía a él buscando sabiduría y él compartía sus experiencias con ellos, enseñándoles que la vida está llena de momentos de prueba, pero que la fidelidad a Dios y la paciencia son las claves para superarlos. Job había perdido mucho en su vida, pero a través de su fe había ganado algo mucho más valioso, una relación más profunda con Dios y una paz interior que no dependía de las circunstancias externas. La historia de Job se convirtió en una lección para aquellos que sufren, recordándoles que, aunque no siempre podemos entender las razones de nuestro dolor, siempre hay un propósito divino en cada prueba que enfrentamos. La fidelidad, la humildad y la esperanza en Dios son los pilares que nos sostienen en los momentos de adversidad. Job demostró que, incluso cuando la vida nos golpea con sus dificultades más duras, aún es posible encontrar consuelo y restauración en la fe. Así,
Job vivió muchos años más, disfrutando de la vida con su nueva familia y riquezas. Su fe nunca vaciló y siempre agradeció la misericordia que Dios le había mostrado. Su historia se pasó de generación en generación, siendo un testimonio de la bondad y el poder divino para transformar el sufrimiento en una oportunidad para el crecimiento espiritual. Finalmente, después de todo lo que Job había vivido, su historia se convirtió en una de las más grandes lecciones de fe, paciencia y humildad. Aunque su sufrimiento había sido largo y doloroso, Job había salido de él con una fe mucho más fuerte y un entendimiento más profundo de la voluntad de Dios. A través de sus pruebas, aprendió que, aunque no siempre podemos entender el propósito del sufrimiento, la fidelidad y confianza en Dios nos permiten encontrar paz y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Dios, al restaurar todo lo que Job había perdido, le mostró que nunca estuvo solo. Job entendió que las bendiciones no solo eran materiales, sino que lo más importante era la conexión que había ganado con su Creador. Con su corazón lleno de gratitud y sabiduría, Job vivió sus últimos años compartiendo su historia con otros, ayudando a aquellos que, como él, enfrentaban sus propios desafíos y sufrimientos. Y así, su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la fe, la esperanza y la paciencia pueden superar cualquier dificultad. La historia de Job no solo nos recuerda la importancia de la paciencia en medio del sufrimiento, sino también que, aunque nuestras circunstancias puedan cambiar, la relación con Dios es lo que nos mantiene firmes. Job no solo restauró su bienestar, sino también su espíritu, y su historia sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan consuelo y fortaleza en tiempos de prueba. Si te ha gustado esta historia y deseas conocer más relatos inspiradores como el de Job, no olvides suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos en este viaje.